¿Cómo están? Muy bienvenidos a Testigos TV. Un gusto encontrarnos nuevamente para hablar de distintas historias de vida y familia. ¿Cómo te va, Leandro? Muy bien, Denis, bienvenida para vos. Y sí, en nuestro programa, como ustedes saben, tratamos de enfrentarnos a temas y a situaciones que a veces no son fáciles de resolver y que nos enfrentan a la pregunta de si todavía son vigentes algunos valores, de si todavía es posible sobrellevar el mundo actual sin, por ejemplo, que se destruya la familia. Y esta es la temática del programa y a esto los invitamos, al desafío de enfrentar historias reales y a pensar sobre la vida real. Muchos de estos aspectos que menciona Leandro es lo que van a ustedes ver en esta historia generada en Honduras, en una zona de campesinos, donde un padre de familia tiene que emigrar por diferentes situaciones económicas, necesidades y hasta yo diría algún cierto drama que le genera como consecuencia a la familia enfrentar la posibilidad de solucionar esos inconvenientes. Por eso es que con gusto se los presentamos para que juntos podamos reflexionar. Estamos en la comunidad de Buenos Aires 1, Ojos de Agua, en el departamento de Comayagua. Y en la familia vivo con mi esposa y 5 de los hijos, ¿verdad? Y también hay una nieta con nosotros. En lo material me dedico a la apicultura y granos básicos. Estamos arrastrando una deuda después del huracán Mitch, ¿verdad? Sacamos financiados por un banco y viendo esa situación decidí emigrar, ¿verdad? Para poder salir adelante. Con mi familia también tenía una hija estudiando, ¿verdad? Y eso, mis sueños era que ellos salieran adelante, ¿verdad? En educación también, ¿verdad? En un viaje llevaban un par de camisas, un par de calcetines, una pasta dental, un cepillo. Era un maletín lleno de ilusiones, ¿verdad? De esperanzas. Me sentí optimista porque debíamos un dinero y teníamos que pagarlo. Pero también al mismo tiempo no es fácil despedir a una persona que va para esos caminos porque uno sabe que es riesgosa también. También nos sentíamos mal todos, sentíamos un vacío en la casa porque los niños extrañaban mucho a su papá, ellos. Cuando se fue mi papá me sentí mal y triste porque se había ido pues y ya no iba a estar un tiempo con nosotros. Cuando mi papá se fue, yo me sentí triste. Es común, porque la separación nunca nos habíamos separado. Y sí, es algo triste, pero con la esperanza de que nos volvíamos a ver otra vez. Hice un primer viaje y pude ingresar a los Estados Unidos y lo que me agarró migración y estuve 2 meses en la cárcel. Fui deportado. El siguiente año hice el segundo intento y fue cuando tuve el accidente. Ya para llegar a Piedras Negras, allí lo agarró el tren y fue cuando perdió el pie. Bueno, ya el cansancio, el desvelo y todo eso ya lo va a uno debilitando. Y era una mañana cuando el día 2 de agosto se nos habían pasado varios trenes, ¿verdad? Y ya eran como tipo 9 de la mañana cuando iba un tren y pensé agarrarlo y para mala suerte el tren me agarró el pie. Yo me di cuenta por unos amigos de aquí de la comunidad, porque no había comunicación, como nosotros llamábamos para allá y no caía la llamada. Cuando yo me enteré del accidente, yo no estaba en la casa, estaba estudiando. Y fue algo difícil porque no estaba con mi familia. Cuando me di cuenta, me sentí muy mal, triste, impotente y bueno, me dio mucha depresión. Bueno, después del accidente había gente allí mirando y llamaron a la ambulancia y inmediatamente me recogieron. Allá tuve grandes dificultades, no me querían recoger en los hospitales. Y estuve dos días para que me pudieran ingresar al dicho hospital. Y
bueno, cuando me pusieron mano ya me estaba agarrando gangrina el pie. Entonces por eso decidieron después cortármelo de arriba. Sufrí mucho porque además de no tener alguien de la familia, ¿verdad?, que lo apoya a uno, también a los 4 días de recién operado tenía que salir del hospital. Y pude llamar a trabajador social, ¿verdad?, para que me ayudaran con el cónsul. Y fue difícil, dijeron de que no había ayuda para ilegales. Entonces tuve que entregarme a migración, creyendo que era más rápido la repatriada, ¿verdad? Y fue difícil, estuve 22 días en una cárcel común ahí, durmiendo en el piso, no tenía muletas, ir a brincos al baño, bueno, sufrí mucho. Yo más que como conductor del programa, me quedo un poquito impresionado como papá, porque creo que uno muchas veces en la vida, como padre, yo tengo 4 chicos, tiene esta sensación de desesperación y piensa en hacer cualquier cosa. Y creo que eso está pasando mucho en muchos lugares del mundo, y la historia de Wilson es un caso patente y no es un caso irreal. Creo que es bastante común este tipo de situaciones tan críticas en gente que en definitiva es gente trabajadora. Leandro, y esto puede generar diferentes reacciones y sensaciones en el público. Sería muy lindo porque los veo allí interesados en opinar, a ver qué les ha pasado al ver esta historia. El hecho de que lo golpea primero lo del huracán, lo golpea el hecho del desarraigo, el dejar la familia, el que la hija, la esposa, todos se queden, muy desgarrador. Y después, encima, el hecho del accidente. A mí sinceramente me interpela la importancia de que el Estado, digamos, atienda estas situaciones de migración que implican, a veces terminan mal, en este caso no resultó con un accidente, pero a veces la familia termina estallando simplemente por ir detrás de un sueño, ¿no? Bueno, a mí esta historia me sorprendió, me conmovió un poco, cuando la hija dice de lo mal que se ponía de saber que el papá estaba mal y no estar ahí o no poder acompañarlo. Y bueno, cuántas veces por ahí nosotros estamos tan acostumbrados a tener siempre a alguien. Y bueno, el caso de este hombre que se las tuvo que bancar todas solo. Y bueno, y después, cuando él vuelve, la importancia del papel de la familia, que cómo lo recibió, cómo lo acompañaban, cómo estaban con él. Y bueno, después al final, como el hombre, desde su propia mala experiencia, cómo pudo ayudar a otros que por ahí que pasaron lo mismo que él. Bueno, a mí lo que más me impacta de esta historia es cómo nos enseña a todos nosotros que cuando hay una gran crisis o una situación muy fuerte, un problema grave dentro, en este caso, de una familia, cómo se fortalece y cómo se arraigan esos lazos familiares después de una gran crisis. Eso es la gran enseñanza que nos deja esta historia. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir contando con ustedes para opinar más, porque esta historia no se terminó y todos queremos saber el final, a pesar de que hasta ahora ha sido una historia verdaderamente fuerte. Y yo, que ya la conocía de antes, porque la estuvimos compartiendo con la gente de Honduras que estuvo trabajando en este documental, me quedé pensando cómo funciona el sentido de la vida cuando uno se enfrenta a semejantes pruebas. Y siempre es muy valioso el aporte del equipo de especialistas internacionales con que contamos. En este caso, la licenciada María Rancaño y Gustavo Di Mónaco. Personalmente considero que toda vida tiene sentido, es decir, es valiosa de por sí, pero también tiene un sentido, entendido esto como un horizonte, un fin, un fundamento, ¿no? Ciertamente no somos fruto del azar ni vivimos de una manera azarosa.
metafóricamente podría decir que el sentido de la vida es como esta brújula que nos indica el norte, ¿no? Que nos permite orientarnos hacia y también recorrer el camino necesario para llegar a buen puerto. Incluso cuando nos sentimos naufragando por el sinsentido, la brújula es aquella que nos va a permitir volver a poner la mirada en el norte y transitar este momento dificultoso, tal vez no de lo más óptimo que nos toque transitar. Viktor Frankl es un hombre que escribe un libro sobre el sentido de la vida. Dice que estuvo en un campo de concentración y había dos clases de personas. Aquellas que vivían el sufrimiento de tal manera que ese era el único sentido de su vida, y aquellas que estaban sufriendo pensando que su vida tenía un mejor sentido. Dice, las primeras, las que creían que su vida estaba destinada solo a sufrir, morían rápido. Los otros resistíamos a todos los problemas. Yo me mantuve vivo escribiendo mis experiencias en el campo de concentración, y el sentido de mi vida estaba en comunicarle a la humanidad lo que era el hombre en estado de sufrimiento y cómo en estado de sufrimiento aún el hombre podía encontrarle un sentido a la existencia. El tema es preguntarnos de qué lado estamos nosotros. Si del lado de aquellos que solo pueden mirar el sentido en base al apremio, a la dificultad, al dolor, o pese a todas estas circunstancias adversas, podemos mirar el sentido de la vida en orden a un proyecto de vida que valga la pena ser vivido. Agradecemos a este equipo internacional de especialistas. Vamos a seguir también aprovechando esta posibilidad de que ellos nos iluminen sobre temas como en este caso el sentido de la vida, que en este caso para mí aplica mucho a la historia de esta familia y de Wilson. ¿Cuántas contingencias se pueden presentar en una familia y cuántas posturas a la hora de reaccionar en la búsqueda de soluciones y de mejor vida para ellos? Vamos a ver la segunda parte de todo lo que vivió Wilson, este papá de 5 hijos con una nieta que emigra, que va en búsqueda de algo mejor, que tiene un accidente y tiene que regresar a su familia. Vean ustedes cómo lo reciben. Él nos avisó que iba a llegar a Aguascalientes. Nosotros íbamos a ir a recogerlo, pero él dijo que no porque es mucho gasto y estamos sacados de dinero también. Y yo fui a Comayagua a encontrarlo. Pero para mí no fue fácil cuando lo recibí. Estaba demasiado delgado, descolorido y no es fácil encontrar una persona ya con un miembro, ya que haya perdido un miembro. Cuando vino mi papá, por una parte nos sentíamos felices porque ya estaba aquí con nosotros y por otra parte triste por lo que le había pasado, por el accidente que había tenido. Todos estábamos tristes y para él me imagino que era una situación incómoda también, porque cuando uno está muy triste no puede hacer mucho para ayudar, pero aún lo apoyábamos ahí, le dábamos apoyo para que él se sintiera un poco mejor. Los primeros días, claro, que no podía andar levantado y entonces se fue a la cama y nosotros ahí le llevamos los alimentos y todo. Tenía el apoyo de nosotros, pues, de toda la familia. Estábamos al pendiente de él, como había que hacerle lavados en la herida, estábamos ahí, le llevamos la comida a la cama, porque él casi no se podía mover. Y eso hacíamos, y darle un poquito de amor. El recibimiento de mi familia fue excelente, ¿verdad? O sea, gracias al apoyo de ellos es que de a poco vamos mejorando nuestra situación, ¿verdad? Porque es cuando uno empieza a adaptarse a esa situación. Entonces el apoyo de la familia ahí tiene que ser primordial. Ese apoyo moral y psicológico y quizás espiritual de ellos, ¿verdad? Es el que a uno lo hace seguir avanzando. Así me he ido metiendo también a lo que es FONAMI, el Foro Nacional de las Migraciones en Honduras. También represento al FONAMI. He hecho algunas actividades en la zona. Por ejemplo, se les ayuda a conseguir lo de la prótesis, que el que no conoce es difícil conseguirla, ¿verdad? Al principio lo de la prótesis no es fácil, ¿verdad? Es difícil. Se le hacen llagas, se incomoda, siente usted un juegaje, ¿verdad? Porque no es lo natural. Pero con el tiempo uno se va sobreponiendo.
Y sí es un medio que tanto necesita al que no tiene una pierna, al que no tiene un brazo, la prótesis, para poder luchar. Otro trabajo que estoy haciendo, que he conseguido a través de las reuniones con FONAMI, es contactos, cómo ayudar a los que mueren allá para repatriar sus cadáveres, y a muchos hermanos les he ayudado a que repatrien sus familiares de ahí y no han pagado nada. Otra cosa que hacemos es la búsqueda de personas, ¿verdad? Y muchos hermanos que he llevado la información, ¿verdad?, de que están perdidos y se han encontrado. Y la familia, cuando sabe de que están vivos y que están en tal lugar, ¿verdad?, y ya se comunican, esa es una alegría incalculable. Hay personas que tienen 10, 15 años de no saber de su familiar, no saben si están vivos o están muertos. Nosotros siempre pasamos luchando, porque los hipotes también nos ayudan, nosotros en el campo. O sea que este tiempo no es fácil, pero con la esperanza en Dios que Él nos puede ir ayudando a mejorar. Toda familia tiene un propósito y todo propósito es ser mejor en la vida. Y confiamos en Dios que todo va a ser mejor. No, yo soy una persona optimista y aspiro a que vamos a ir mejorando de a poco, ¿verdad? Y si nos unimos en la familia y nos mantenemos así, vamos a seguir. Estoy, Denis, impactado porque esta historia, que era absolutamente trágica, termina, sin embargo, con un mensaje de Wilson que parecería que es un hombre indestructible, gracias quizá también a la fuerza de la unidad de su familia. ¿Cuántos sentimientos encontrados que se dan en los integrantes de esta familia? Por la distancia, por el desapego, por las necesidades, por la bienvenida que le dan, el amor, la fortaleza, una serie de cosas. Vamos a ver qué opina nuestro foro allí. Realmente uno piensa la angustia que debe haber pasado todo ese tiempo fuera de la familia, en la cárcel, y en la era de la comunicación no poder comunicarse con la familia. Eso debe haber sido un golpe muy duro, aparte de haber perdido la pierna. Pero yo creo que lo que supera todo esto es que cuando él vuelve y tiene el apoyo de la familia para salir adelante, busca en su penar, o mejor dicho, en su experiencia de haber sufrido lo que sufrió, el poder ayudar a los otros, tratando de repatriar a los fallecidos, a ayudar a aquellos discapacitados que también necesitan prótesis, y evidentemente por cómo lo contaba él, eso lo hacía muy feliz. Cosas que me llaman mucho la atención es cómo cuando escuchamos hablar de los ilegales y de las migraciones, escuchamos de números, escuchamos de las molestias, escuchamos de la amenaza que produce para la ciudad o para la población que los recibe, y por ahí no podemos reconocer que son rostros que muestran una historia atrás, que hay toda una historia en cada una de esas personas, que hay una esperanza, que hay una familia también que los despidió y que los está esperando, y que hay mucha soledad, mucha desprotección también, porque pensar que la dignidad de esa persona estando lastimada después de una secuela tan grande de un accidente, 20 días en una cárcel, sin ayuda, sin protección, o sea, nadie cuidó de esa persona, de que su dignidad fuera respetada, y eso es dramático, pensar en números solamente y no pensar en la historia de cada uno. Bueno, a mí lo que me enseña esta historia es cómo después de una gran crisis o algún problema grave, en este caso dentro de una familia, cómo una vez que se reconoce esa situación, cómo los lazos familiares se vuelven a unirse con mucha más fuerza que la que estaba antes. Bueno, esta historia me da una perspectiva de los problemas migratorios que yo realmente no tenía. Cuando habla de que se asocia con esta institución para colaborar y a repatriar los restos de gente que ha muerto en otros países, o a encontrar gente que hace 15 años que no se comunica con la familia, realmente pienso que cuánta gravedad, ¿no? Y cuánta soledad y cuánta desesperación que
que impulsa a la gente a migrar y arriesgar todo para alcanzar un sueño, ¿no? Muchas gracias. No podemos seguir, pero la verdad que todo lo que están diciendo, sinceramente creo que le está dando un poco el sentido y completando lo que quisimos hacer con este programa, que es ponernos a discutir sobre este tema, tanto desde el punto de vista estructural, social, de que para nosotros los migrantes no son ni una casualidad histórica, ni un número, sino que son personas, lo que decía uno de nuestros miembros del foro. Son personas, son familias, hay una historia detrás de cada uno de ellos y hay una dignidad que no debería ser violada y una búsqueda de un proyecto de vida que debería ser respetado, y también del aspecto personal y familiar de cómo encontrar allí la fuerza y los valores para poder continuar sin claudicar ante esos valores. Otra de las integrantes de nuestro foro hablaba de una dimensión de la migración que desconocía. Yo creo que aquí también podríamos abrir un paréntesis, tal vez, para las responsabilidades sociales o políticas de estas situaciones que muchas veces desde aquí, tal vez desde Argentina, nosotros no tenemos tanto contacto, pero sí forma parte de una realidad latinoamericana muy importante, Leandro. Bueno, yo ha opinado nuestro foro, hemos opinado un poco nosotros, pero creo que tenemos nuestro equipo internacional de especialistas que también nos va a aportar. Y yo he propuesto que le volvamos a preguntar sobre el sentido de la vida. Por ello vamos a ir con... Allí presentamos a Mónica Espuches, entonces, nuestra especialista. La oímos. El hombre a lo largo de su vida permanentemente se plantea, se hace preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y en realidad la persona humana está llamada a realizarse en su personalidad, en su escala de valores, usando sus capacidades intelectuales, sociales, afectivas. Pero lo que realmente le da trascendencia o le da sentido al sentido de la vida, valga la redundancia, es la trascendencia con la que enfoca esta tarea de construcción. Por eso, hablando del tema familiar, unimos sentido de la vida a proyecto. Tomar la vida como proyecto no supone una enumeración de actividades a realizar, sino viendo la trascendencia que tiene la vida, que no es solamente ver el más allá o la vida futura, sino ver en proyección el ser personal al que quiero llegar y el ser personal que puedo inculcar a mis hijos para que realmente la vida tenga sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Nos preguntamos. Y nos tenemos que responder que es no vivir sin más, vivir, existir, sino vivir humanamente, vivir en todas las relaciones que el hombre tiene, fundamentalmente todas resumidas de alguna manera en esa relación con la trascendencia. La trascendencia no solamente con el sentido del absoluto o religioso, sino el sentido de la trascendencia hacia el otro, el convivir, el relacionarme con los demás, ¿no? La trascendencia laica que me abre a los valores, a la comunicación, a buscar un sentido en los demás. Por eso, en este mundo en el que todo se reduce a consumir y producir como consecuencia o como necesidad, realmente la vida es desvalorada, no se le da el sentido que realmente tiene. Y por eso muchos pasan a ser sobrantes cuando no pueden consumir o producir. De manera que tenemos que centrarnos en estas otras cuestiones que van más allá de lo que tenemos o de lo que podemos hacer o adquirir. El sentido de la vida es ese, es darnos a los demás, es estar con otros, vivir plenamente la vida humana. Gracias a este equipo de especialistas internacionales que nos acompaña en cada episodio y que en este momento
me ha hecho entender un poco mejor qué significa esto del sentido de la vida y cómo la vida adquiere sentido cuando encontramos un fin, pero también cuando encontramos una manera de entregarnos al otro. Y de eso se trata Testigos, un programa en el que creemos que el mundo puede mejorar, pero en el cual también queremos dar razones de esa esperanza a través de los testimonios de vida que mostramos, a través de esos temas que discutimos. Y esto, Leandro, lo pudimos hacer gracias a la generosidad de la familia Anariba, que abrió la puerta de su hogar para que pudiéramos, no solo nosotros, conocer esta historia, sino lo que es más importante, mostrarla en televisión. Por supuesto, desde un lugar de respeto y también, ¿por qué no?, de admiración, ¿no?, por el logro que ellos pudieron conseguir a través de haber atravesado situaciones muy difíciles. Les recuerdo que esto lo pueden volver a ver, como otros temas que habitualmente abordamos y son de nuestro interés y preocupación, en testigostv.com. Allí ustedes tienen la posibilidad de poder ver cuestiones relacionadas a la familia, a la vida, al matrimonio, a la educación de los hijos y a la educación en valores. Esto por lo cual todos intentamos mejorar día a día, porque sin duda esto hace que nuestros vínculos también mejoren y eso es sumamente importante para hallarle un sentido a la vida. Gracias. Hasta nuestro próximo episodio.